Hola, buenos días, buenas tardes en España. En primer lugar, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia del día de hoy en el contexto del séptimo Congreso Iberoamericano sobre Ambiente y Sustentabilidad, realizado por la Red Iberoamericana de Medio Ambiente y con el patrocinio y colaboración de otras entidades como la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores y también la anfitriona Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. En primer lugar, y antes de comenzar, mi agradecimiento pues a Reima y particularmente pues a su junta directiva, en, específicamente al profesor Jordanis Puerta de Armas por la invitación a realizar la presente ponencia. Presente ponencia que lo hacemos en el contexto de nuestro Instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina, de la Universidad de Alicante, que es el punto focal de nuestro país de Reima, y luego de otras instancias, como pueden ver en la imagen, como el Observatorio de Investigación de Desarrollo Local del Instituto Interuniversitario de Geografía, el Máster Oficial de Desarrollo Local e Innovación Territorial, y también la Cátedra ABAN, Agenda Valenciana Antidespoblamiento, que junto con otras universidades valencianas también participamos en procesos de regeneración, reconversión y rehabilitación de espacios rurales que están en crisis debido pues, a los factores de despoblación. Esta ponencia está realizada junto con mi compañero Juan López Jiménez, también del Departamento de Geografía Humana. Vamos a hablar en primer lugar de la sorpresa y de lo inesperado ante la crisis, de la capacidad de adaptación de la sociedad en su conjunto para plantear un contexto. En tercer lugar, hablaremos de algunos instrumentos para la gestión de la misma, que se ha visto agudizada por los procesos de la COVID-19. Luego hablaremos de una herramienta que estamos aplicando en algunos de los municipios que más allá del diagnóstico implica también una serie de acciones desde lo cualitativo y desde lo participativo, que hemos llamado EPI, Estrategias Participativas Integradas, y luego compartiremos una serie de conclusiones y aprendizajes. En primer lugar, hay que significar una frase que dijo en su día Albert Einstein sobre la superación de las crisis. Y venía a decir que más allá de los costes, tanto del punto de vista económico como también personal, que puede llevar a cabo una crisis, y particularmente una crisis ambiental, pero también social y económica en la que estamos inmersos, la verdadera crisis es no hacer nada para superarla. Es decir, el no romper la rutina y el no trabajar duro para acabar con esta crisis que verdaderamente, y según el antiguo premio Nobel, es la tragedia de no querer luchar por superarla. Y se planteaba como una oportunidad. Indudablemente las crisis, como estamos sufriendo en la actualidad, no solamente tienen un componente económico, sino también tienen un componente, en este caso, ambiental. Y ante este panorama debemos plantear herramientas y no solamente aptitudes, sino también actitudes con C para superarlas. Ahí está la aplicación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que como bien saben, implica a las personas, implica prosperidad, implica incidencia en el planeta, implica paz y alianzas también estratégicas. Y algunos documentos que se filtraron y que se pusieron en conocimiento a principios del presente 2021 en la necesidad de regenerar, es decir, de apostar por la economía circular, por las ciudades resilientes, por la reconstrucción, particularmente desde el punto de vista social, que permita articular respuestas a escenarios de profundo impacto negativo, sobre todo desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, porque en la actual crisis
también se ha incidido en brechas de desigualdad educativa, de género, de pobreza y también en brechas de carácter digital, que ha agudizado más si cabe pues esas desigualdades entre territorios y entre personas, ¿no? Y el tercero sería la de resetear, es decir, la de apostar por nuevas formas de gobierno de carácter transversal e integral que cubra las verdaderas necesidades de nuestros ciudadanos. Es decir, replantearnos una nueva forma de aplicar acciones y soluciones. Porque indudablemente la sorpresa de esta crisis nos ha llevado a diferentes estados de ánimo en lo personal, que ha incidido en el contexto de lo global. Hemos pasado de la sorpresa a la desazón, de la desazón a la incertidumbre, al cabreo, a la frustración, a la desolación, a la incredulidad, sobre todo por parte de nuestros políticos, y hablo a nivel general, a nivel planetario, y particularmente a la indignación. Indignación que se está materializando no solamente en Europa, sino también en América Latina, pues en verdaderas confrontaciones de carácter social y en una notable polarización, cosa que tampoco es un escenario apacible para afrontar con garantías una recuperación. Por eso, algunos de nosotros o muchos de nosotros nos deseamos feliz año porque no sabemos cómo gestionar este estado de incertidumbre. Te deseo un año nuevo normalico, eso se pasó por muchos WhatsApp, donde estén presentes los besos, los abrazos, las reuniones familiares, las risas, las cervezas, las bodas, las ferias, y donde compartamos, porque en el fondo el ser humano es un ser tribal. Necesitamos ejercer y hacer comunidad. Pero esta crisis ambiental, porque la actual crisis tiene muchísimo de ambiental, las anteriores también, pero esta particularmente ya se veía desde hace décadas. Tengo que apelar a la Fundación César Manrique y en este caso al artista que dio nombre, sentido y contenido a la fundación, que está localizada en las Islas Canarias, particularmente en Lanzarote, y los que trabajen en temas de turismo se acordarán que en el año 95 pues se instauró la Carta de Turismo Sostenible de Lanzarote, que fue pues una declaración de intenciones a nivel internacional y que todo gestor y profesor y estudiante de turismo debe conocer. Bueno, pues César Manrique, en un documento que se titula Momento de parar, decía o acababa de la siguiente manera: siempre estamos oyendo disculpas, inconvenientes, aprobaciones anteriores, leyes caducas y un sinfín de aparentes tropiezos que parecen imposibles de corregir, con tal de no parar esa barbaridad que se nos echa encima. Todo se puede corregir, depende del entusiasmo, de tener una verdad en las manos y una valiente y honrada decisión. Se refería a la crisis medioambiental que ya se vislumbraba en la segunda mitad de los años 80, sobre todo vinculado al ejercicio de un turismo irracional y depredador del territorio, pero que podía ser extensivo a otras actividades económicas. Sin duda, ¿cómo nos podemos ir adaptando? Pues nos tenemos que ir adaptando cambiando y ampliando el campo de análisis y de acción. El planeta está enfermo, como en esta imagen que ven ustedes de Mafalda, y tenemos que ampliar e innovar a la hora de percibir y afrontar los problemas con renovadas soluciones y desde la innovación, que nosotros desde aquí aportamos, que debe ser participada y también con un criterio de bottom-up, de abajo arriba. Porque sin duda la perspectiva de un mismo problema a veces puede ser enriquecedora, pero a veces también puede generar importantes problemas a la hora de afrontar de manera consensuada y conjunta soluciones. Sin duda, la crisis de la COVID generó en su momento una recuperación del planeta desde el punto de vista de las ciudades, desde el punto de vista de los entornos naturales, incluso la revalorización
de los espacios rurales, que particularmente en Europa pues se han visto más cotizados, y esa percepción de que el mundo rural era un mundo con pocas oportunidades ha revertido gracias al coronavirus. Sin duda, también ha supuesto una reducción de la contaminación, no solamente en Europa, sino también en América Latina, donde hemos reducido, en los meses que estuvimos con fuertes confinamientos, una recuperación medioambiental. Pero como el hombre, el ser humano, es el único animal que tropieza varias veces en la misma piedra, cuando se terminaron los confinamientos o cuando se han ido terminando los confinamientos a nivel estacional, ha habido un efecto rebrote y en la nueva, entre comillas, normalidad, pues ha vuelto a incidir en altas tasas de contaminación, donde sin duda no ha ayudado sobre todo a plantear que la COVID nos iba a generar una mayor concienciación medioambiental. Y a todo ello se le ha añadido el miedo, un miedo que ha pasado de lo patológico a lo sociopático y que nos genera inseguridad, polarización, conflictos de carácter social y político, donde observamos y percibimos que ciertas cosas se realizan desde las pasiones, que generan prisiones, es decir, trincheras, con el peligro a dar pábulo a populismos, caldo de cultivo de alineaciones y enajenaciones. Y particularmente tengo que decir que en Europa se ha materializado en algunas acciones y decisiones de la ultraderecha, con el peligro que ello conlleva. Ya no quiero decir en otros espacios del espacio latinoamericano, ¿no? Sin duda eso nos ha cambiado la actitud ante ciertas cosas, y sobre todo, como se dice en este chiste de Mafalda por parte de Manolito, no entendemos ciertas cosas desde el pasado marzo del 2020. Incluso como nos enfrentamos a una crisis nunca conocida, se han cambiado algunos libros, como dice el otro chiste, hemos movido, ¿no?, algunas cosas de su lugar. Los libros de viajes han pasado a la sección de fantasía. Los de políticos han pasado al de ciencia ficción, porque a veces nos da la sensación que nuestros políticos están desaparecidos o están a otra cosa, no están para aportar soluciones a los problemas de la ciudadanía. Y el de epidemiología está en autoayuda. Buena suerte, ¿no? Bueno, instrumentos para la gestión de la crisis. Durante estos meses yo me acordé de un cuento que escribió Julio Cortázar en París, cuando vivió durante su época francesa en el año 66, que se titula La autopista del sur. Un cuento precioso, y que si no lo han leído, les recomiendo que lo lean, porque es un relato que nos cuenta un embotellamiento en una carretera a la entrada de París. Supuestamente un día tranquilo se produce un embotellamiento que dura varios días y que retiene a las personas, que las obliga a organizarse en grupos sociales para sobrellevar la situación. Durante esos días llueve, hace calor, incluso nieva, y cada uno que no se les reconoce por los nombres, sino por las marcas de sus coches, empiezan a ejercer un rol comunitario. Pues un representante del grupo, luego un grupo para buscar agua, otro grupo para buscar comida, otro grupo para ejercer de cuidadores y de sanitarios. En definitiva, lo que Julio Cortázar refleja es que ante una crisis colectiva, las personas completamente desconocidas se ven obligadas sobre todo a organizarse para sobrevivir y ser resilientes. El texto habla de unión social. ¿Por qué? Porque las personas somos tribales, necesitamos de los otros para seguir sobreviviendo y seguir superándonos.
Y esta es la moraleja del propio cuento, hasta el punto que hay un personaje que apartado en uno de los laterales de la carretera que decide no contribuir, no ayudar, es decir, decide estar solo y al final termina muriendo. Pues a mí este relato me inspiró sobre todo lo que ha ocurrido también ante la crisis, de qué manera la solidaridad de la ciudadanía ha llevado a cabo diferentes acciones para llegar donde la administración pública no ha podido llegar, ¿no? Y de hecho, ello también plantea la necesidad de que nos tenemos que sentir partícipes en algunas de las soluciones, en algunas de las herramientas que se plantean en la presente crisis, sobre todo a nivel local. Ha subido el paro, eso no lo podemos remediar. Ha subido también otros procesos, como por ejemplo la polarización. Ha habido un crecimiento disarmónico entre los que más tienen y los que menos tienen. Es decir, se ha producido una brecha social notable a nivel internacional e incluso a nivel económico tendemos que en principio creíamos que íbamos a tener una curva en V, es decir, una caída importante del crecimiento económico, pero con la recuperación se iba a producir un notable rebrote, no ha sido así. Luego la curva en forma de U, es decir, con una recuperación más lenta, luego en forma de L, donde no íbamos a tener recuperación, y ahora, sobre todo en algunos estudios, por ejemplo, de Morgan Quality, compartidos por la cátedra Prospect de la Universidad de Valencia, afirman que la economía está teniendo forma de K. Y eso también es preocupante. Forma de K en el que se van agudizando las diferencias entre los empleos, en este caso de empresas de alta capitalización tecnológica, de, como se dice, de cuello blanco, donde los directivos, la banca, y se va produciendo una notable brecha con las pequeñas empresas, con empresas, o sea, con trabajadores que se dice de cuello azul, es decir, de operarios, y que necesariamente se van a tener que ir buscando fórmulas, en este caso van a tener mucha importancia los gobiernos, para que ambas economías converjan, porque si no, ese crecimiento disarmónico se va a agudizar y no va a ser, no va a ser un elemento importante para recuperarnos de la crisis. De ahí que particularmente en España, en los últimos meses, se apelara y se siga apelando al papel que tienen los políticos y las políticas, entendida esta última en acciones, en soluciones. El profesor de la Universidad de Valencia, el catedrático de Geografía Humana, Joan Romero, hablaba que no habrá recuperación si no hay acuerdo político. El bien mayor es recompensar nuestro sistema político para superar la crisis de confianza, que es importante. La política se tiene que entender como un medio y no como un fin en sí mismo, ostentar poder. Los políticos y las políticas tienen que ser gestores de lo posible, de lo perentorio y de las cosas concretas. Sin duda, tenemos que ir hacia una cogobernanza entre los poderes del Estado, pero también entre otros poderes de otras escalas, particularmente las escalas locales. Y tenemos que incidir en la política de las cosas concretas. ¿Por qué? Porque realmente es ahí donde se plantean posibles soluciones, donde la ciudadanía también puede participar. Recuerdo que en la puerta de la casa de Lope de Vega, que es uno de los celebérrimos escritores de la Edad de Oro español del siglo XVII, arriba en su dintel pone el siguiente lema: Parva propia magna, magna aliena parva, en latín, que podría traducirse como lo pequeño siendo propio es grande, lo grande siendo ajeno es pequeño. Es decir, que al final
Lo que le importa a los ciudadanos y a las ciudadanas es que los políticos intenten, al menos lo intenten, y otra cosa es que lo logren, solucionar sus problemas. Porque si no, como decía el diario satírico el jueves, al final, más allá de la pandemia, también tenemos una pandemia de ineptos refiriéndose a nuestros políticos. De ahí la importancia de análisis de carácter integral, como lo que nosotros planteamos aquí, las EPIs, y desde la geografía, desde una perspectiva geográfica, desde una perspectiva holística e interdisciplinar, en la que otras disciplinas participan en ese análisis, pero donde tenemos que contemplar, en este caso, el territorio desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva de las relaciones, desde la perspectiva de las conexiones, desde la perspectiva de los sistemas productivos locales, desde los cambios, desde la movilidad, que nos ayuden sobre todo a entender y comprender lo que está pasando y también a plantear elementos o escenarios a futuro, es decir, prospectiva. Y esto se tiene que hacer desde la cooperación y no desde la competición. Es decir, desde la coordinación de acciones, desde la concreción de las mismas acciones, desde el compromiso político, ciudadano, de empresarios y de los stakeholders y del consenso. Y todo eso se hace a través del trabajo en red para ser operativo. Es decir, que del diagnóstico, de esa foto actual que nos da, en este caso, pues esos diagnósticos que hacemos, tenemos que plantear también escenarios a futuro, prospectiva, desde un punto de vista estratégico y sobre todo con el compromiso de llevar a cabo acciones concretas que incidan directamente a corto, medio y largo plazo en la solución de esos problemas. De ahí que nosotros planteemos una estrategia participada integrada como una herramienta y un instrumento. Pero más allá de lo estético, queremos también que ese instrumento tenga otro tipo de derivadas y otro tipo de efectivos. Yo aquí les pongo una letrina romana. Como saben, la letrina romana era una herramienta y un instrumento que servía para varias cosas. Uno, para cuestiones de carácter higiénico, sanitario, pero por otra parte, también las letrinas servían como espacio social. Sí, suena un poco escatológico, pero era un espacio social. Pues bien, los instrumentos que nosotros planteamos desde las estrategias participadas integradas son, como decía Cicerón, guías para saber hacia dónde queremos ir. Se plantea la necesidad de una herramienta de diagnóstico, pero no al uso, aportando innovaciones como ahora veremos. ¿Por qué? Porque muchas veces muchos diagnósticos participan de un excesivo análisis cuantitativo, muy poco cualitativo, y a veces el exceso de análisis produce parálisis. Por lo tanto, tiene que ser participado. Por otra parte, se tienen que marcar unas directrices a futuro, prospectiva. No se trata de hacer lo necesario, sino realmente lo posible, es decir, que sea un diagnóstico y unas propuestas realistas y ajustadas a las necesidades del territorio. Y por otra parte, también tenemos que aprender de los errores pasados, es decir, obtener aprendizajes y aprendizajes con H intervocálica, desde el punto de vista cooperativo y de comunidad. Porque al fin y al cabo el territorio se transforma en lugar vivido, sentido y querido más allá del espacio físico. Participa de la identidad, de la singularidad y vendría a ser una planificación estratégica, vendría a ser como los elementos de un esqueleto humano. Es decir, tenemos cabeza, liderazgo, gobernanza, planificación, participamos de las extremidades superiores y de la columna, brazos y manos, sectores productivos, sociedad civil, columna, elementos geográficos, culturales, antropológicos, identitarios, naturales, y de extremidades inferiores, piernas y pies, infraestructura, servicios públicos, presupuestos, vía de financiación. Pero claro, el esqueleto no es nada sin el corazón. Y el corazón de cualquier planificación estratégica, pero también de cualquier territorio, son las personas. Por lo tanto, en el centro de nuestros diagnósticos deben estar las personas y sus necesidades más perentorias. Ya lo avanzaron algunos autores que se encargaron sobre todo de incrementar y de nutrir esa teoría del desarrollo a escala humana,
desde el propio Masnev, que fue junto a Antonio Elizalde, pues uno de sus primeros proponentes allá por los años 90, el propio premio Nobel Amartya Sen, Arturo Escobar, con el colombiano Arturo Escobar con el decrecimiento, Buenaventura de Sousa Santos, este sociólogo portugués, y también tenemos una cuota de españoles, como el profesor de la Autónoma de Madrid, Carlos Taibo, que han ido, todos ellos, esgrimiendo pues críticas al desarrollo, al postdesarrollo, nuevas teorías vinculadas al decrecimiento, el buen vivir, el summa causae, y otra serie de teorías de carácter socioeconómico en las cuales los grupos humanos, las personas, están en el centro. Antes de empezar cualquier tipo de estrategia participativa, necesitamos preguntarnos desde la metodología socrática, ¿por qué se va a hacer? ¿Para qué? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Y qué es lo que podemos hacer y hasta dónde podemos llegar? Los colectivos que debemos implicar, esos stakeholders, esos grupos de interés. Si nace con una voluntad de continuidad, claro que sí, o simplemente es para cubrir el expediente, como se dice aquí en España, y sobre todo en tiempos de elecciones políticas. ¿Con qué medios y recursos voy a contar desde el punto de vista material, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista humano? Importante eso. Y luego contamos con una clara convicción, compromiso por parte y voluntad por parte de los políticos, de lo técnico y de la ciudadanía. Sin duda necesitamos de ese compromiso ciudadano y político, porque una planificación estratégica participada implica una oportunidad que debe contar con el consenso y la voluntad, primero de todo, y en lo segundo ya hacer el diagnóstico, luego establecer la gestión de los recursos territoriales y luego las acciones, las iniciativas y los proyectos que se tienen que ir materializando a través de las acciones. Y ahí la universidad tiene un papel importante. De hecho, nosotros lo estamos intentando cumplimentar, pasando del despacho al barrio, es decir, al territorio, al objeto de superar los proyectos, es decir, de superar el enfoque cortoplacista y favorecer procesos en el propio territorio, comunicándolo a través del folleto, es decir, visibilizándolo y compartiéndolo con el resto de la comunidad local. Y es importante a través de los medios de comunicación y a través de los procesos de la comunicación entendida más allá de la información como aquel procedimiento o canal que intenta también reforzar lo que estamos haciendo en el territorio, pero también con una clara intención pedagógica de sensibilizar y comprometer al resto de la ciudadanía. Sin ir más lejos, hay obras que tratan pues esta concepción que participa mucho del desarrollo local y de la democracia de abajo arriba, como la Universidad de Valencia, este libro que tiene ya pues unos 4 años y que pueden de alguna forma conseguir a través de la red. Está en abierto. Se trata del libro Democracia desde abajo, nueva agenda para el gobierno local. Nosotros hemos participado con otros autores y está coordinado por el profesor Joan Romero y por el profesor Andrés Boix de la Universidad de Valencia. Hay diferentes aportaciones que les podría resultar de interés porque se basan no solamente a nivel metodológico, sino también en estudio de caso. Sin duda, necesitamos cambiar, innovar en las metodologías y pasar del diagnóstico tradicional a un diagnóstico participativo, como pueden ver en imagen, es decir, totalmente transversal, con equidad de género, donde desde el primer momento se haga partícipe a la población local de lo que tienen, donde haya un feedback, es decir, una ida y venida de la información y un retorno de la misma, porque, como decía Roger Hart, participar es tomar parte, es decir, la participación es la capacidad para expresar decisiones que sean reconocidas por el entorno social y que afectan a la vida propia y a la vida de la comunidad en la que se vive. De ahí que nosotros planteemos esas estrategias participativas integradas, porque debemos también superar el obsoleto concepto de participación ciudadana e implementar un nuevo concepto que es el de participación comunitaria, la participación de todos y de todas. ¿Por qué? Por motivos éticos frente a los estéticos, porque hay una vinculación con la democracia participativa, porque de alguna manera la ciudadanía es crítica, reflexiva y activa,
y tiene que pasar del rol de cliente al rol de habitante y ciudadano, porque ya hay un derecho, y está en algunas de las constituciones, también en la española, de que la ciudadanía debe participar en asuntos públicos. Y sobre todo porque debemos ser útiles y no utilitaristas. La participación, en este caso comunitaria, debe ser útil. Decisiones más legitimadas, más eficacia en la gestión al tener en cuenta las necesidades reales, sobre todo de las inversiones, ahora que particularmente en el caso de Europa van a venir fondos de la Unión Europea, y más transparente la gestión e interlocución de la ciudadanía y de la administración. Todo eso con una metodología, con una sociopraxis, a la hora de establecer pues, líneas del tiempo, a la hora de establecer mapas mentales, sociogramas, sociodramas y otro tipo de herramientas que nos van a ayudar sobre todo a canalizar, a metabolizar y a establecer una metodología aplicada de trabajo, de ese trabajo participativo, y en la que de alguna manera también debemos incorporar pues esa escalera de la participación que ya Sherry Arnstein en el año 69, es decir, esto de la participación ciudadana o comunitaria viene de muy atrás, donde establecía 8 niveles, nosotros lo hemos sintetizado en 4, que contemplarían la participación comunitaria, que sería el derecho a ser informado, que es lo que habitualmente se hace, el derecho a ser consultado, que también, pero claro, luego es más difícil los dos últimos escalones, que sería el derecho a tomar parte y sobre todo el derecho a decidir y a ejecutar. Como aquí lo ven más claro, esos niveles de participación sintetizada en relación pues, a los 8 escalones de Einstein y en nuestro caso, en la estrategia participada integrada, en el caso concreto de un municipio de interior que ha sido de la provincia de Alicante, Petrel, pues nos hemos quedado en el segundo escalón y estamos ahora intentando reforzar el segundo escalón y pasar al tercero, ¿no? Me estoy refiriendo, como he dicho anteriormente, al municipio de Petrer, el municipio de unos 33.000 habitantes en el interior de la provincia de Alicante, que tiene 2 millones de habitantes toda la provincia y que forma parte de la región valenciana, en el este de la península ibérica, y que, bueno, empezó con un consenso de todos los partidos políticos, también los de la oposición, como se firma, como pueden ver en imagen, a principios del año pasado. Partíamos de una serie de premisas que era que en la actualidad pues se necesitaban tomar decisiones más flexibles, donde la comunidad participara, donde además hubiera un liderazgo, en este caso del punto de vista político, pero que fuera de la mano del tejido asociativo, donde al final las acciones que se plantearan, tanto presentes como a futuro, buscaran la calidad de vida de los ciudadanos a través de una gobernanza multinivel, responsable y comprometida, obligada a la revisión de las políticas y los mecanismos actuales, porque a veces estamos dotados de instrumentos y de herramientas, pero que no funcionan porque no los usamos correctamente. Eso también es una reflexión de las que hemos participado a través de la estrategia participativa integrada. Y también tenemos que buscar canales adecuados para que las demandas de los ciudadanos de alguna forma sean efectivas. Bueno, pues en este documento que presentaremos dentro de unas semanas, de más de 200 y pico páginas, ¿no? Con más de 55 acciones, pues se plantea también, o se integran en los objetivos de la Agenda 2030, también en los futuros fondos europeos del Next Generation, en el actual septenio 21-27, y también con otras actividades que se han hecho, sobre todo pues, en el territorio valenciano. Aquí tienen un poco pues, los contenidos de ese documento, como que plantean pues, elementos de justificación, de introducción, de objetivos, de metodologías, luego el diagnóstico territorial propiamente dicho, con elementos de carácter natural, socioeconómico, territorial, se habla también pues de sociodemográficos, y luego hay una parte importante que hemos reforzado, que ha sido la participativa, ¿no? Terminando con escenarios estratégicos y propuestas a futuro, donde entraría lo que hemos denominado prospectiva, ¿no? Además, los hemos ajustado a 6 objetivos estratégicos que tienen en la imagen, con donde se integran los 17 ODS
Y los objetivos estratégicos son de sostenibilidad y desarrollo territorial, empleabilidad, igualdad de oportunidades, inclusividad e inserción laboral. El objetivo estratégico 3, formación, cualificación y juventud, porque nos hemos dado cuenta que la juventud no solamente es futuro, sino también presente y tienen que ser escuchados. Consolidación y mejora del modelo productivo local, vinculado fundamentalmente a la industria y a los servicios, al calzado y a la marroquinería, pero también al comercio, pero que pueden apostar también desde los recursos locales por el turismo y el medio ambiente, una agricultura ecológica notable, redes territoriales, infraestructuras y servicios, también las contemplamos y lo que se denomina actualmente la inteligencia territorial y los procesos de innovación. Bueno, aquí tienen pues como modelo cuáles han sido los principales bloques. El diagnóstico lo he dicho anteriormente. El bloque de participación, pues hemos hecho un DAFO participado. También resultado de una serie de focus group, unos cuestionarios y unas entrevistas donde en total pues se han sumado casi un centenar de interlocutores y luego una serie de propuestas, ¿no? Aquí tienen algunos ejemplos de los resultados de esas encuestas. Hemos preguntado sobre temas de empleo, sobre temas de play branding, sobre temas de medio ambiente, sobre servicios, sobre la calidad de vida y se han ido implementando sobre lo que echan en falta en ese municipio. Y una cosa curiosa es que en relación a los focus group, que también los tuvimos que combinar en el contexto de la pandemia, tanto a nivel presencial como a nivel online, pues hemos identificado o identificamos 6 grupos de interés. Los técnicos de carácter municipal, los representantes políticos, importante, el empresariado local, sería el tercer grupo, y luego otros grupos que a veces no son tan escuchados. Uno han sido los jubilados, que no por ser mayores son desechables y tienen muchas cosas que aportar, porque además han sido o bien políticos, o bien empresarios, o bien han tenido pues un pequeño negocio, o han sido operarios por cuenta ajena, y tienen una perspectiva de lo que han vivido y de lo que puede venir bastante notable. Los jóvenes, importante escuchar también a los jóvenes en estos grupos de interés, y luego el tejido asociativo de todo tipo. No solamente nos estamos refiriendo al tejido vecinal, sino también, por ejemplo, a las fiestas, ¿no? El tejido, porque las fiestas populares, como pueden pasar también en otros países de América Latina, son realmente un pilar fundamental para fomentar relaciones, para fomentar lo que se denomina la cohesión social y también para revalorizar aspectos desde el punto de vista cultural, religioso, identitario, que incide muy directamente en la propia ciudadanía. Además, todo esto se enriqueció con una serie de entrevistas a políticos, a empresarios, agentes de la cultura, también del propio Petrel. Llegamos hasta un número de 15, porque queríamos hacer una cata. Y luego hemos establecido, este es el resto del equipo de trabajo de la Universidad de Alicante, también de la Universidad de Murcia, donde hemos establecido una serie de fichas. Aquí tenemos esos 6 objetivos estratégicos y con una serie de líneas estratégicas y luego a las que se suman una serie de acciones, como he dicho anteriormente, que suman una totalidad de 55 de todo, pues bueno, en relación a los objetivos estratégicos, fomente de las redes, la competitividad, temas de trabajo, tema de marca territorial, gobernanza multinivel, efectivos vulnerables, la mejora de la formación profesional, el papel y las acciones vinculadas a la igualdad de género, el tema del desarrollo territorial y el medio natural. En definitiva, lo que de alguna forma ahora estamos intentando reforzar, una vez que ya tenemos ese documento, es conectar con la comunidad, para comprometerla, para compartir esa información y colaborar, sobre todo estableciendo transferencia de conocimiento y basándonos en una labor pedagógica, porque tenemos que socializar los resultados, aterrizarlos en el territorio, los contenidos que hemos ido realizando durante estos meses en ese diagnóstico participado y agregando valor a lo que hemos hecho, sobre todo fomentando redes de conocimiento y no solamente redes de información. Para ello, el pasado día, pues con un compañero de la Universidad
de La Laguna, el profesor Vicente Zapata, para mí uno de los máximos exponentes en nuestro país del trabajo comunitario, pues realizamos una sesión con políticos y técnicos del Ayuntamiento de Petrel, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, al objeto de favorecer pues aquellos aspectos que el documento evidencia, es decir, que han hecho los deberes, se han puesto las pilas, que en tiempos de pandemia tienen una herramienta que ya han iniciado un proceso de escucha y sobre todo haciendo partícipe a la comunidad, pero que hay que seguir progresando y tienen que seguir, en este caso, trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos que capilarizar y tenemos que hacer llegar nuestros resultados al resto de la ciudadanía, a los barrios, al resto del tejido asociativo e ir enriqueciendo este tipo, o sea, este diagnóstico. Porque en definitiva, participar es trabajar, es, como se dice en España, currar. No solo implica consultar y opinar. La ciudadanía debe pasar de ser espectadores a protagonistas, profundizando en el proceso. ¿Cómo? Pues conformando relaciones, compartiendo resultados y consolidando redes. Es un poco en estas dos imágenes. Por una parte, pasando de espectador a protagonista, me acordé de para que lo entiendan, una maravillosa película de uno de mis directores favoritos, que es Woody Allen, La Rosa Púrpura del Cairo, del año 85, donde, en este caso, la protagonista, Mia Farrow, iba al cine a evadirse de la rutina. Y de repente sale el protagonista y comparte su historia. Bueno, pues eso es de lo que tenemos que hacer cuando hablamos de planificación estratégica participada y con nuestros conciudadanos y conciudadanas, ¿no? Y luego, pues el famoso efecto iceberg, ¿no? Una cosa es lo que te ves en la película y otra cosa es lo que te cuenta el libro. Bueno, pues intentar profundizar más allá de lo meramente aparente. Para terminar, conclusiones. Sin duda estamos ante un nuevo paradigma, donde tenemos que cambiar la forma no solamente de ver, sino la forma de hacer, ¿eh? Donde pasamos del tener al ser, del yo a nosotros, de los jefes a los líderes, donde pasamos de la jerarquía a la redarquía, donde pasamos al largo plazo frente al corto plazo, donde es importante el camino, más incluso que los propios resultados, porque a lo largo del camino también conseguimos aprendizajes, donde hay que apostar por la creatividad frente a la rutina y sobre todo donde hay que poner a las personas en el centro, ¿no? Tenemos que aprender a valorar y a trascender de lo que vemos, ¿no? El deporte no es solamente para mantenernos en forma, sino el deporte educa para la vida, con una serie de valores, generosidad, esfuerzo, compañerismo, inculca hábitos de vida saludable, el sueño, la alimentación, el ejercicio, y luego facilita y entrena las habilidades sociales, liderazgo, comunicación, empatía. Lo mismo ocurre con algunas herramientas y algunos instrumentos que ponemos al servicio en este caso, o sea, de la comunidad, como la planificación estratégica. Por favor, menos pose y más poso. Primar lo ético frente a lo estético. Hay muchas de estas herramientas que, como he dicho anteriormente, no funcionan porque no las aplicamos bien y solamente nos servimos de ellas para un utilitarismo, a veces estético y de rédito electoral, porque a veces la participación es vista con malos ojos por parte de nuestros políticos. Y yo creo que es importante permeabilizar y metabolizar esas acciones y sobre todo compartir para incidir en las necesidades reales que tenemos. Porque los procesos hay que fomentarlos, dinamizarlos, pero no nos pertenecen. Como decía de Sousa Santos, estamos en un tiempo de preguntas fuertes y de respuestas débiles. Tenemos que aplicar el sentido y el contenido a las cosas, es decir, el sentido común, porque no es lo mismo igualdad que justicia, ni tampoco equidistancia que ecuanimidad. Por lo tanto, tenemos que aplicar y sobre todo adaptar las soluciones al contexto particular en el que estamos trabajando. No vale el corta y pega, sería en todo caso el benchmarking, el corta y adapta, pero si lo hacemos de una manera mecánica, pues no funcionará. Y más allá del diagnóstico, tenemos que tener en cuenta la prospectiva, es decir, qué puede ocurrir,
desde el punto de vista estratégico, es decir, qué podemos hacer con lo que tenemos, y luego esa perspectiva estratégica, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con quiénes podemos y debemos hacerlo, para diseñar escenarios posibles, generar toma de decisiones y sobre todo favorecer un futuro deseado. En definitiva, que tras el COVID viene una importante recesión social y económica, pero que al mismo tiempo es fruto del cambio climático. Es decir, no olvidemos que hay una notable interconexión entre la crisis climática y la crisis socioeconómica que estamos viviendo, en este caso reflejada y materializada a través del COVID. Y que no basta solamente con lavarse las manos y que todo irá bien, sino que necesitamos, sobre todo, actuar ante esta crisis cuyos efectos se tienen que ver también redimidos a través de la puesta en marcha de agendas municipales, a través de ayuntamientos, que previamente tienen que hacer un diagnóstico de la situación, pero luego tienen que actuar desde el punto de vista de ese diagnóstico, que es un poco lo que nosotros hemos propuesto, con diversificación económica y viendo qué sectores pueden incidir, es decir, qué recursos tenemos y qué sectores pueden incidir en esa recuperación a nivel turístico, agricultura, gestión del agua, la contaminación, la gestión de los residuos, las energías alternativas, la participación comunitaria, aplicando herramientas, como digo, que deben tener una dimensión y una escala local, intentando transformar el modelo y apoyándonos en una gobernanza multinivel y con acciones transversales e integradas. Muchísimas gracias, y todo esto era lo